Miren, ahora vamos a hablar un poco de economía. Es un tema interesante que atañe directamente a la gente, lo que tiene que ver con la parte de la economía. Y para ello tenemos aquí al economista Juan Carlos López para abordar diversos tópicos a propósito de que el presidente de la República, Luis Abinader, luego de sus primeras palabras tras ganar la reelección, hablaba de un pacto fiscal con los diversos sectores del país. Bienvenidos, Juan Carlos, a Una Nueva Mañana. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia que nos sigue por los diferentes medios. Juan Carlos, a la hora de tú enfrentar una reforma fiscal, que además Abinader tiene, digamos, las herramientas políticas, una porque él no tiene que reelegirse nuevamente, ya está reelegido, por lo tanto tendría esa tranquilidad de poder ingresar a una reforma fiscal que un candidato nuevo no hubiese podido ni siquiera postularlo para su candidatura. Ahora tiene varios desafíos y es que hablamos fuera de cámara de la tasa de informalidad de la economía en la República Dominicana, que ronda un 56%. ¿Cómo logras hacer una reforma fiscal sin meter tanta presión tributaria en la gente? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves? Y también, ¿cuál es tu visión global de la economía dominicana? Mira, el punto de la informalidad es importante, obviamente, pero yo quisiera un poco retrotraerme al origen de la necesidad de la reforma. O sea, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprobó en 2012, uno de los pactos de los tres pactos importantes que mandaba hacer era el pacto fiscal precisamente. Y ya llevamos mucho tiempo un poco rehuyendo a eso, porque si bien es cierto que al final del 2012 se hizo una reforma tributaria, pero no tenía la esencia de un pacto fiscal. Entonces, evidentemente, hay un tema de que no solo el presidente lo ha mencionado, sino incluso candidatos de la oposición han mencionado el tema. O sea, yo creo que hay cierto consenso sobre la necesidad de hacer este pacto fiscal. El problema es un poco la discusión de los detalles de ese pacto fiscal, ¿no? Como tú bien dices, hay un tema de informalidad que hace que buena parte de los agentes económicos no paguen impuestos. O sea, la evasión, por ejemplo, del impuesto sobre la renta está cercana al 60% y del ITEVI está por encima del 45%. Obviamente hay otros temas relacionados con las exenciones fiscales, con todo el tema de las exoneraciones. O sea, el gasto tributario ahora mismo está alrededor de casi 5% del PIB. Entonces son temas que requieren mucha discusión, mucho consenso y la dificultad obviamente va a estar en cómo hacer ese pacto fiscal. O sea, se sabe que es necesario, pero la manera de cómo hacerlo, ahí es que va a estar. Disculpa, Juan Carlos, antes que continúe, cuando hablamos de déficit fiscal, ¿de qué porcentaje estamos hablando? No, del gasto tributario. Correcto. Del gasto tributario básicamente es prácticamente 4.6, 4.7% del PIB, que es bastante considerando que, por ejemplo, nuestra presión fiscal, incluyendo los ingresos tributarios y no tributarios, es casi 15% del PIB. O sea, estamos hablando que hay una buena parte de recaudación potencial que no se consigue. Por eso, obviamente, con esa recaudación tenemos desde el 2008 acumulando año tras año déficits fiscales. ¿Por qué? Porque nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos. Y nuestra presión fiscal es de las menores de todo el continente. O sea, somos el segundo o tercer país con una presión tributaria más baja en toda América. Entonces, obviamente, lo que este gobierno ha tenido un compromiso de mantener controlado el déficit fiscal, pero eso ha llevado sacrificios, en particular la inversión pública, el gasto de capital, se ha mantenido por debajo del 3% del PIB, que es un nivel bastante bajo. La media en América Latina es en torno a 5%. Entonces, hay necesidad de financiamiento. De hecho, ayer creo que en la semanal el presidente resultaba que el país tiene necesidad de gasto en muchas cosas que son importantes. Hablaba de la calidad de educación, que sabemos que eso es importante, pero hablaba también de la atención primaria de salud, hablaba del tema de la seguridad ciudadana, hablaba del transporte, de la movilidad. Todas esas cuestiones requieren recursos. Entonces, un país con una baja presión tributaria está limitado en muchas cosas de las que puede o debería hacer el gobierno. Usted habla de que hay una baja presión tributaria y que somos de los que la tenemos menor en América Latina. Sin embargo, la población dominicana entiende que le cobran impuestos por todo, de que tenemos más allá de esto, de que tenemos una presión tributaria mínima comparado con otros países de América Latina. Sin embargo, la gente entiende, la mayoría de los dominicanos, los ciudadanos de a pie, que esto no se refleja y que por todo tienen que pagar impuestos, hasta por hacer transferencia bancaria. ¿Cómo hacer que esta presión tributaria
no se sienta en la población y que la gente cambie esa percepción que tiene. Mira, es válida esa percepción en el sentido de que al final los contribuyentes son las familias, las personas individualmente, ¿no? y las empresas por otro lado. Hay un tema, una cosa es el nivel de la presión tributaria, otra cosa es la estructura tributaria del país. Aquí en República Dominicana gran parte de los impuestos que se recaudan son lo que se llama impuestos indirectos, que son impuestos básicamente al consumo. Nuestra principal figura impositiva es el ITEVI, ¿no? Que es el impuesto de valor agregado. Entonces, obviamente, gran parte del impuesto en otros países va hacia la renta, o sea, es lo que se llama impuestos directos a los ingresos per se. Entonces, claro, el pacto fiscal tiene un sentido que tiene que ser, por eso se le pone el término de integral, porque hay que verlo de manera holística. O sea, en un país donde la población, la ciudadanía se queja, por ejemplo, de la calidad de los servicios públicos, que al final eso tiene que ver por el lado del gasto, es difícil legitimar y pedirle que haga un esfuerzo por el lado de los ingresos. Entonces, el gobierno en esta primera parte, en esta administración, ha tratado un poco de todo el tema de transparencia, de corrupción, de hacer mucho énfasis en eso. Pero la idea es un poco decirle a la gente, miren, estamos gastando lo mejor posible, pero no tenemos los suficientes recursos. Porque al final un país que opera por 15 años consecutivos con déficit, la forma de cubrir el déficit es dos formas. O tomas más deuda, que es lo que se ha hecho en los últimos periodos, o aumenta tus impuestos. Y si tú piensas que hay gastos que son de largo plazo, pues tú deberías evaluar, por ejemplo, si tú dices, mira, yo el gasto de protección social y la inversión pública la quiero subir 1 punto del PIB. Esos son gastos que normalmente van a permanecer en el tiempo. Entonces tú deberías pensar aumentar tus ingresos también para poder financiar ese gasto que va a ser permanente en el tiempo. Juan Carlos, seamos honestos, ¿no puede ser quizá que le haya faltado ingenio también a nuestras autoridades en el punto de dar algún incentivo para que la gente se formalice? Te ponía varios casos fuera de cámara. Por ejemplo, formalizarse, Vargavila comentaba, ¿no?, que va desde 30,000, depende del abogado o la empresa gestora, pongamos de 10,000 hasta 50,000 pesos, formalizar una compañía. Y luego el proceso de bancarización tampoco te lo hace fácil el banco, tienes que llevar una carta, es decir, todo el mundo trata de ponerlo bien complejo la iniciación de una actividad formal. ¿No sería prudente también que hubiera algún incentivo? No sé, primer año no te cobro tal o formalizándote tienes un incentivo para hacer tal, comprar herramientas o el Banco de Reserva te va a hacer un préstamo solo si te formalizas? ¿No crees tú también que podríamos por ahí salir de la caja y pensar algunas otras maneras de atraer a la gente que lo hace de la economía informal a lo formal? ¿Cuál es tu visión? Mira, sin duda, el tema de la informalidad no es un tema exclusivo de República Dominicana. América Latina es un continente donde hay mucha informalidad y hay países que han intentado hacer estrategias para un poco limitar eso. Por ejemplo, hay países que han creado los monotributos o la discusión que hubo en esta campaña de hacer un poco para ciertas MIPYMES tratar de no cobrar el anticipo, por ejemplo. Eso se discutió en la campaña. Son cuestiones que hay que pensar que si esas medidas pueden tomarse. Pero eso me lleva a otro punto importante, que creo que es una discusión que el presidente la ha soslayado, pero no sé hasta qué punto ha calado en la sociedad, que es que el pacto fiscal por sí solo no puede pensarse como una reforma aislada. Hay otras reformas que tienen que estar junto con el pacto fiscal, y el presidente las ha mencionado, el tema de la reforma de la seguridad social, el tema del código de trabajo. Hay una serie de reformas adicionales que son problemas estructurales de la economía. Tú tienes, por ejemplo, tú hablas de la bancarización. El país, República Dominicana, es uno de los países que el ratio crédito a PIB, o sea, el crédito al sector privado respecto a los préstamos que se dan al sector privado respecto al PIB, es de los más bajos también en la región. Y tú dirás, bueno, una economía que el sector financiero es tan robusto, tan fuerte, tan dinámico, ¿por qué hay tanta poca penetración del crédito? Bueno, porque nuestro mercado financiero afronta el tema de la informalidad. Entonces, el tema fiscal hay que pensarlo unido con los otros temas que son desafíos de país, y por eso esa discusión creo que el presidente ha tomado una buena orientación de que sea a través del consenso, porque se necesitan pactos de verdad donde estén todos los sectores sociales, no solo los partidos políticos, que obviamente tienen su espacio, pero también el empresariado, los trabajadores, la sociedad civil. Yo creo que es una discusión que se requiere y que en esta administración, como tú dijiste al principio,
el presidente ha dicho que esta va a ser su última administración, entonces yo creo que él va a gastar parte de su capital político en tratar de hacer esas reformas que son necesarias para el país. Algunos de los elementos del pacto fiscal, porque todavía no se conocen, lo que se ha hecho es un planteamiento, pero se ha planteado la posibilidad de que se grave más el tema de los que tienen más que paguen más, claro, y los que tienen menos que paguen menos. ¿Qué posibilidad, qué viabilidad se le puede ver a esto en el marco de un posible pacto fiscal? Mira, sin duda el tema de eso que tú mencionas, el tema de la progresividad y regresividad, o sea, lo que yo mencionaba hace un rato, los impuestos indirectos son esencialmente regresivos. ¿Por qué? Porque el ITEVIS que tú pagas en un producto lo paga igual una persona que tiene altos ingresos que una persona vulnerable o pobre. Entonces, obviamente es un impuesto regresivo. Por eso es que esos impuestos al consumo le perjudican más al final a los pobres. Pero, ¿cuál es el dilema que hay? Hay una serie de dilemas. Uno, el tema de que la base de los impuestos a la riqueza y al patrimonio es muy acotada en República Dominicana. Por ejemplo, hay impuestos acá que recaudan muy poco respecto, no solo a países de economía de ingreso medio alto como nosotros, sino incluso economía de ingreso medio y bajo. Por ejemplo, el ingreso de impuesto de propiedad. Aquí prácticamente no recauda nada. En otros países, los municipios, por ejemplo, buena parte de sus ingresos vienen a través de los ingresos de la propiedad. Pero aquí, obviamente, eso no recauda nada. Sin mencionar el tema de la baja recaudación del impuesto sobre la renta corporativa a las empresas. Entonces, ¿cuál es el otro dilema? Gran parte del gasto tributario que yo mencionaba hace un rato viene porque más de la mitad de la canasta de consumo está exenta del ITEVIS, o sea, tiene tasa de 0%. Y eso obviamente hay una parte de ese gasto tributario que va hacia las personas ricas, pero una buena parte va hacia las personas más pobres. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, se ha mencionado el tema de ampliar la base del ITEVIS, que básicamente incluir más bienes, hay que ser cuidadosos qué bienes se le pone ITEVIS y qué bienes no se le pone ITEVIS. Porque hay un tema de equidad que hay que ver cuáles son los efectos que tiene en la población. O sea, esta es una sociedad que, igual que en América Latina, hay mucha desigualdad. Entonces, ese tipo de impuestos que son regresivos, hay que calibrarlos bien para que no afecten en demasía a las personas. Pero hay contradicciones también, Nelson y Juan Carlos, porque hay cosas que se le colocan más impuestos y la gente la consume más, como las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Cuando le suben el impuesto a la cerveza o al ron, la gente como que desborda y duplica el consumo. ¿A qué se debe esto? No, mira, lo que pasa es que los impuestos tienen diferentes finalidades. Obviamente hay una finalidad recaudatoria, pero también está la finalidad un poco de tratar de ajustar ciertas dinámicas de mercado. En el caso, por ejemplo, de la bebida alcohólica y en el caso también de los cigarrillos, de ciertos productos que generan lo que se llama externalidades negativas a la sociedad, pues bueno, por eso tienen tasas que son un poco más fuertes de la tasa normal, tienen lo que se llama impuestos selectivos. Obviamente hay selectivos que quizá tienen una lógica en un principio y después se desvían. En el caso, por ejemplo, un selectivo importante aquí en República Dominicana es el de las telecomunicaciones, que obviamente en una época quizá tenía sentido, pero hoy en día con la economía digital habría que revisar ese tipo de impuestos lo que hay que revisar. Y que es bastante alto el impuesto a las telecomunicaciones que es bastante en la alto República Dominicana y un servicio pésimo que dan a algunas compañías. Por también. supuesto. Entonces, después está el tema de los regímenes especiales que hay de tributación. En el caso aquí hay sectores que están beneficiados con exenciones de manera muy importante. Conocemos esos sectores que son turismo, zona franca, básicamente todo el tema que viene que ver con energía eléctrica. Entonces, esos sectores que en principio se le dieron exoneraciones para que se desarrollaran, pero son exoneraciones que tienen mucho tiempo. O sea, la ley de zona franca es de 1990, la ley de turismo es de hace también 30, 40 años. Entonces, ¿hasta qué punto esos sectores que se dan esos beneficios tributarios no debería revisarse para que fueran más racionales y que no fueran eternos, sino que fueran acotados en el tiempo? Juan Carlos, hay un tema que mientras te escucho, me viene a la mente que va a ser bien difícil decirle a un hotelero, por ejemplo, mira, a partir de ahora, esta exención que tienes te la tengo que quitar. La mayoría, conociéndolo, porque ese fue mi sector, te van a decir que no, ¿no, verdad? Por lo tanto, tienes que sacarlo del diálogo de alguna manera para no perder tanto tiempo en el tema de la reforma fiscal. Cuando uno analiza, por ejemplo, el precio del plátano, uno se encuentra con que el 70% del costo es de intermediación. Es decir, no es el costo del productor ni es el costo del supermercado, sino que las personas que tomaron el producto del productor y lo llevaron hasta
al colmado o al supermercado, cobraron un 70% del costo del plátano. Cuando hablas de reforma fiscal sin tocar el bolsillo de la gente, ahí hay un desafío también. De esos costes de intermediación, ¿cómo lo abordamos también como país? Sí, no, sin duda, toda reforma tiene ganadores y perdedores. Entonces, obviamente, la estructura de costo de República Dominicana es una estructura de costo que tiene muchas fases de intermediación. Eso no es diferente a lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Ahora, el tema ahí está, obviamente, lo que tú mencionabas en el caso de los hoteleros. Nunca se ha pedido un poco eliminar las exoneraciones, porque las exoneraciones normalmente legalmente tienen un tiempo de vigencia. Lo que muchas veces se exige es que las nuevas adicionales que se den se hagan con un análisis de costo-beneficio, o sea, calcular cuánto le beneficia al país la exoneración. Bueno, pues yo te voy a dar la exoneración. ¿Cuánto le beneficia de diferentes formas? Divisas, empleos, ingresos impositivos de impuestos. O sea, pero como te digo, el tema que tú mencionas de sacarlo afuera es un poco delicado, porque al final hay que verlo en conjunto. O sea, normalmente cuando yo te decía ahorita que hay ganadores y perdedores, porque muchos países lo que hacen es que hacen reforma y después buscan algunos mecanismos de compensación para ciertos grupos. O sea, te voy a poner el caso, hay países donde han hecho reforma del IVA, de lo que es el ITEVI aquí en República Dominicana, donde aumentan la canasta, la base imponible, aumentan la canasta que es grabada, pero después de alguna manera establecen algún mecanismo de transferencia para la familia más pobre y más vulnerable, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, le subo el ITEVIS, pero al mismo tiempo aumento la transferencia. De cierta manera estoy neutralizando ese efecto para la familia que yo focalizo como más pobre. Aquí en República Dominicana habría que ver cómo se implementa eso, pero de nuevo, el diseño de los mecanismos de cómo se va a discutir y ejecutar la reforma creo que es un reto para el nuevo gobierno, pero creo que por lo que se ha visto hay voluntad de llevarlo a cabo. Me preocupa lo que dice Vargavila, que no hay un escrito, no hay un texto que uno pueda consultar y decir, bueno, yo quiero aportar esto, o hay algo que es raro, que falta tal cosa. ¿Tú tienes alguna idea del por qué ha sucedido esto, o hay un proyecto macro? Mira, no sé si recuerdas cuando estábamos en la pandemia en 2021, que hubo un intento de llevar al Congreso un anteproyecto de reforma. Eso fue a finales del 2021 y se iba a aplicar en 2022. Al final el presidente llegó a un acuerdo con los bancos y con la empresa de oro, de la Barri, para adelantar impuestos y no tener que hacer esa reforma. No sé si lo recuerdas. Sí, Eso fue hace 2 años y pico. En principio, yo te diría, hay mucha recomendación de organismos internacionales. Por ejemplo, hay estudios del Fondo Monetario, de la OCDE, del Banco Mundial, del BID, donde llevan muchos años analizando cuáles podrían ser formas de modificar el sistema tributario. De hecho, el Fondo Monetario en su reporte del artículo 4 del año pasado, del 2023, planteó derechamente hacer una reforma tributaria de 2 puntos del PIB y dijo, miren, usen un punto para reducir el déficit fiscal y el otro punto úsenlo para focalizar mejor las transferencias corrientes, las transferencias sociales y la inversión pública. O sea, ya hay un planteamiento muy bueno, por cierto, tal cual de algo muy concreto. Y así lo ha hecho, por ejemplo, otros organismos como OCDE, por ejemplo. Finalmente, Juan Carlos, hay otro tema que ha significado un agujero negro para la República Dominicana porque nos hemos pasado invirtiendo miles de millones de dólares, gobiernos tras gobiernos, y no hemos logrado resolver ese problema de la energía eléctrica en la República Dominicana, a pesar de una multimillonaria cifra en dólares que no se puede cuantificar. Sin embargo, eso ha sido como un depósito al vacío, porque todavía persiste las dificultades eléctricas en el país. Se ha hablado también de un posible pacto eléctrico. ¿Cuál es la posibilidad y cómo esto va a impactar y va a beneficiar y va a contribuir a resolver de una vez por todas este dolor de cabeza que ha significado el tema eléctrico en la República Dominicana, con la generación, la distribución y también el costo y el pago de la factura eléctrica? Sí, mira, yo no quiero ser abre de mal agüero, pero con respecto a ese pacto eléctrico quizás no es el mejor ejemplo de resultado en cuanto a reforma, en el sentido de que ustedes saben que en la segunda administración de Danilo Medina, del presidente Medina, estuvo discutiéndose el tema del pacto eléctrico, no se llegó a firmar, pero se firmó en 2021. Entonces fue un pacto que duró muchos años discutiéndose y se firmó, pero en cierta manera el gobierno tuvo que ir tomando medidas. O sea,
y como tú bien dices, un sector que solamente de subsidio requiere más de un 1% del PIB. Eso es una locura. Y hay años donde el déficit del sector eléctrico ha sido casi la mitad del déficit del sector público no financiero, o sea, de todo el gobierno general. Es un tema que hay que atacar y yo la expectativa que tengo es que el pacto fiscal no se parezca mucho al pacto eléctrico, que llegó a firmarse con muchos años de retraso y las medidas que se han tomado no han sido tan efectivas. O sea, el gobierno, por ejemplo, hay que resaltar este gobierno que ha sido muy positivo, que ha aumentado mucho el impulso a las energías renovables, pero, por ejemplo, en el caso de la distribución, las pérdidas otra vez están cerca del 40%. Y un sector donde se pierde un 40% de la energía, es imposible que sea un sector. Vamos a ver si eso no se convierte en pato. Juan Carlos López, a pato. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.